¿Qué tal, jóvenes? Para hoy vamos a ver la primera parte de triángulos oblicuángulos. Así que vamos a comenzar con el título primeramente. Bueno, tenemos acá la resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Pero antes de seguir, vamos a aclarar qué es un triángulo oblicuángulo. Si ustedes recordarán, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Pero un triángulo oblicuángulo es lo contrario. Cuando no tiene ángulos de 90 grados, se lo llama triángulo oblicuángulo. ¿Ok? Como por ejemplo acá, yo tengo el triángulo A, B, C, cuyos ángulos son el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Ninguno de estos ángulos es igual a 90 grados y nunca va a ser. ¿Por qué? Porque es un triángulo oblicuángulo. Ya que estamos hablando de los ángulos, antes de seguir, vamos a aclarar también esto. Si se fijan, para nombrar un ángulo, yo lo puedo nombrar con el alfabeto griego, como en este caso alfa, beta o teta. O también se lo puede nombrar con el abecedario, con letras mayúsculas del abecedario común y corriente, ¿no es verdad? Por ejemplo, si no quiero decir alfa, yo puedo decir el ángulo de A. Si no quiero decir beta, puedo decir el ángulo de B. Si no quiero decir teta, puedo decir el ángulo de C. ¿Listo? Es otra forma de nombrar. Y hay más todavía. Pero estas son las más principales. ¿Listo? Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tengo que saber para resolver triángulos oblicuángulos? Entonces tenemos que saber tres cosas. Y es lo que lo tenemos al otro lado, a mi lado izquierdo. Tenemos que saber, número uno, la ley de senos. ¿Qué más? Ley de cosenos. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180 grados en cualquier triángulo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a analizar uno por uno. Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice la primera? La ley de senos. Si se fijan que tengo A dividido entre seno del ángulo A igual a B dividido entre seno del ángulo B igual a C dividido entre seno del ángulo C. Esto me quiere decir, jóvenes, la ley de seno me quiere decir de que cada lado es proporcional, directamente proporcional, al seno de su ángulo opuesto. Eso es lo que me quiere decir, ¿ya? Cada lado es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Es por eso de que yo tengo el lado A y el ángulo de A, el lado B, el ángulo de B, el lado C y el ángulo de C. Para que me comprendan mejor, es como si estuvieran usando el truco de la linterna. Si se recuerdan, acá lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál sería el ángulo opuesto del lado A? Pues este ángulo, el ángulo de alfa, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál sería el ángulo opuesto del lado B? Pues el ángulo de beta, ¿no? ¿Cuál sería el ángulo opuesto de C? Pues el ángulo de teta, ¿no? El ángulo opuesto de C sería el ángulo de teta, ¿no es verdad? Imagínense que yo prendo la linterna, ¿hacia dónde va a alumbrar? A este ángulo. Si yo prendo la linterna en el lado B, ¿a dónde va a alumbrar? Al ángulo de beta, ¿no? Así que no se olviden el truco de la linterna, nada más, sencillo. Y ahora vamos a continuar con la ley de cosenos. Así que vamos a hacer una lectura rápida. Me dice lo siguiente: a al cuadrado es igual a la suma de b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de estos, ¿no? 2 por b por c, por coseno del ángulo A. ¿Listo? Bueno, ahora, la ley de cosenos lo que se refiere es a lo siguiente, jóvenes. Me dice de que un lado cualquiera al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes menos el doble producto de estos por coseno de su ángulo comprendido o por coseno de su ángulo opuesto, que es lo mismo. ¿Está bien? Cuando yo digo el doble producto de estos, me refiero a que se repite el valor de B y el valor de C. Por eso tenemos 2 por B por C, ¿no? Se repite. ¿Listo? Cuando digo por coseno de su ángulo comprendido, me refiero a lo siguiente. Si trabajo con el lado A, entonces estoy trabajando con el ángulo de A. Si trabajo con el lado B, estoy trabajando con el ángulo de B. Si trabajo con el lado C, estoy trabajando con el ángulo de C también. ¿Listo? Y bueno, la última, bueno, creo que no merece explicación, pero la vamos a explicar nuevamente. Es sencillo. Me dice de que el ángulo
de A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, ¿no? En cualquier triángulo, ya sea rectángulo u oblicuo ángulo. Es decir, que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta es igual a 180 grados. O si no quieren usar el alfabeto griego, igual. Yo digo el ángulo de A más el ángulo de B más el ángulo de C va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? 180 grados, siempre. Bueno, ahora, una vez aclarado esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Ya que tenemos ya un ejemplo para que me comprendan mejor. No se olviden que para poder resolver cualquier ejercicio es igual que en triángulos rectángulos. Es decir, tengo que avanzar uno por uno. ¿A qué me refiero? Si no puedo, vamos a regresar a la siguiente diapositiva. Me refiero a lo siguiente. Si no puedo resolver con la ley de senos, entonces tengo que seguir al siguiente, la ley de cosenos. Si no puedo con la ley de cosenos, entonces tengo que elegir el siguiente, que sería la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Tengo que seleccionar la ecuación o fórmula adecuada. ¿Listo? Entonces, continuamos. Listo. Entonces, acá tenemos el siguiente triángulo oblicuo ángulo. Vamos a ver qué datos tenemos. Por ejemplo, si se fijan, tengo como datos conocidos los tres lados. Tengo un lado que se llama el valor de 8, el valor de 10 y el valor de 12. Ahora, estas a su vez tienen ángulos. El ángulo de A, el ángulo de B y el ángulo de C. Que no lo conozco y tenemos que encontrar estos ángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por el ángulo de A. ¿Listo? Escribimos calculando el ángulo de A. Si se fijan, jóvenes, ese símbolo que tiene la A arriba, la A mayúscula, la C mayúscula, la B mayúscula, ese símbolo que tiene arriba, es como una V volcada, ¿no es verdad? Ese símbolo se lo utiliza para representar ángulos. Esto no se olviden, para representar ángulos. Bueno, continuamos entonces. Para calcular este ángulo de A, lo que yo voy a usar va a ser la ley de cosenos. Porque la ley de seno no me sirve para calcular. Si ustedes lo pueden resolver, no van a poder. Entonces, sí o sí tengo que utilizar la ley de cosenos para eso. Y ahora, ¿qué me dice la ley de cosenos? Pues ya les dije anteriormente, de que un lado al cuadrado, un lado cualquiera al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados faltantes menos el doble producto de estos por cosenos de su ángulo comprendido. ¿Ya? Repetimos, un lado cualquiera al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes menos el doble producto de esto, es decir, por eso 2 por b por c, por coseno de su ángulo comprendido. ¿Listo? Ahora, reemplazando o haciendo uso de esta definición, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que quiero calcular acá es el ángulo de A, ¿no es verdad? El ángulo de A. Si quiero calcular este ángulo de A, entonces obviamente voy a tener que comenzar por su lado opuesto a este ángulo. ¿Y cuál es su lado opuesto a este ángulo? Si yo prendo mi linterna, ¿hacia dónde va a alumbrar? Va a alumbrar al lado 8. Entonces voy a comenzar por ese 8. Y escribo 8 elevado al cuadrado, tal y como me dice la definición de la ley de cosenos. Igual, ahora si yo comienzo por 8, luego tengo que colocar los lados faltantes. ¿Y cuáles son los lados faltantes? Son el 10 y el 12. Escuchen, jóvenes, el orden no interesa acá. Pueden colocar primero el 10 o pueden colocar primero el 12, da lo mismo. Yo en mi caso coloqué primero el 10. Y elevo al cuadrado, 10 al cuadrado más el otro, 12 al cuadrado. ¿Listo? Luego me dice menos 2, ahí está menos 2. Me dice menos el doble producto de esto, ¿no es verdad? Y entonces tengo que multiplicar estos lados. El 10 por el 12. Fíjense, ahí está por 10 por 12. Se repite el valor de los lados faltantes. ¿Ya? Si aquí tenemos 10 y 12, acá va a ser 10 y 12. ¿Listo? Por coseno de su ángulo comprendido. Entonces, ¿cuál es su ángulo comprendido? Pues el ángulo de A. Ahí está el ángulo de A.
¿no? Coseno de A. ¿Listo? Bien. Ahora que tenemos ya nuestra ecuación, pues vamos a despejar el ángulo de A. Perdón. Pero para que sea más fácil y no complicarnos mucho, vamos a despejar primeramente lo que es coseno del ángulo A. Es por eso que dice ahí despejando coseno del ángulo A. ¿Y cómo vamos a despejar? Sencillo. Vamos a comenzar por esta expresión. Fíjense, toda esta expresión, todo esto. Es decir, menos 2 por 10 por 12 por coseno del ángulo A. ¿Qué está haciendo toda esta expresión? ¿Qué está haciendo? Está restando. Entonces, toda esta expresión va a pasar a sumar al otro miembro. Y fíjense, pasó a sumar. ¿No? Tengo lo mismo, 2 por 10 por 12 por coseno del ángulo A. Pero esta vez, como estaba restando, y pasó a sumar. ¿No es verdad? Se sobreentiende que tiene signo positivo, no se olviden. Igual, y en el otro miembro, ¿qué es lo que me quedó? Lo que me quedó es 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahí está, 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y fíjese qué pasó con el 8 al cuadrado, que estaba sumando y pasó a restar al otro miembro. Por eso tenemos menos 8 al cuadrado. Y listo, ya está un poquito más fácil. Ahora, ¿qué va a pasar con el producto de 2 por 10 por 12? Fíjese, toda esta expresión, 2 por 10 por 12, todo esto está multiplicando a coseno del ángulo A. Y como está multiplicando, pues va a pasar a dividir todo al mismo tiempo al otro miembro. Y fíjense, pasó a dividir. Aquí tenemos 2 por 10 por 12, lo mismo, ¿no? ¿Verdad? 2 por 10 por 12 y 2 por 10 por 12. ¿Listo? Y lo que estaba en el otro miembro simplemente se copia, se mantiene. Lo mismo, 10 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Se mantiene. ¿Bien? Y en esta parte ya es fácil. Es solamente aritmética. Yo tengo que hacer operaciones. 10 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 8 al cuadrado, tengo 180. Luego el denominador, 2 por 10 por 12, 240. Bien. Aquí pueden simplificar, pueden simplificar, perdón. Aquí pueden simplificar si gustan. O en mi caso, no hace falta si lo pueden introducir directamente en la calculadora científica. No se olviden que para despejar el ángulo A tengo que usar la inversa. Yo escribo arco, coseno, abro paréntesis y coloco todo el cociente de toda la fracción, ¿no es verdad? 180 dividido entre 240 y tenemos lo mismo. 180 dividido entre 240. Y listo. Introduzco todo eso en la calculadora, luego lo convierto a grados. No se olviden, jóvenes, de convertir siempre a grados. No se olviden, siempre conviertan a grados para que sean más exactos. Si ustedes manejan son decimales, está bien, pero acostúmbrense a esto que es más exacto, ¿está bien? Presionen la tecla para convertir a grados, muy importante. Y al hacer eso tenemos 41 grados, 24 minutos, 34,64 segundos. Y listo, ya hemos calculado el valor de A. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya estamos acá en la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a calcular lo que es el ángulo de B. Vamos a calcular este ángulo. ¿Listo? Y una vez más, no puedo usar la ley de senos, así que voy a ocupar la ley de cosenos. Y para ocupar la ley de cosenos, si quiero calcular el ángulo de B, este ángulo de B, entonces obviamente que voy a comenzar por su lado opuesto. ¿Cuál es su lado opuesto del ángulo B? Prendo la linterna y sería 10. 10 sería su lado opuesto del ángulo de B. Entonces voy a comenzar por este lado, 10. Y coloco, fíjense, 10 elevado al cuadrado. Igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes. ¿Y cuáles son los lados que faltan? Pues son el 8 y el 12. Nuevamente, jóvenes, repito, el orden no interesa. Pueden colocar primero el 8 o primero el 12. Da lo mismo. Yo en mi caso coloqué primero el 8. El 8 al cuadrado más 12 al cuadrado menos el doble producto de estos. Es decir, que voy a repetir de nuevo. Aquí tengo 8, 12, pongo 8 por 12 entonces. Por coseno de su ángulo comprendido, que sería el ángulo de B, obviamente. Ya tenemos coseno del ángulo de B. ¿Listo? Ya tenemos nuestra ecuación. Ahora, lo mismo que el anterior, vamos a despejar coseno de B, para no complicarnos mucho. Entonces, lo mismo, toda esta expresión
Es decir, menos 2 por 8 por 12 por coseno del ángulo B. Toda esta expresión, ¿qué está haciendo? Está restando. Va a pasar a sumar al otro miembro. Y fíjense, acá ya pasó el otro miembro. A sumar, ¿no? ¿Y qué es lo que me quedó en el otro miembro? Pues repetimos, bajamos. 8 al cuadrado más 12 al cuadrado. Aquí tenemos 8 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y el 10 al cuadrado que estaba en el otro miembro pasa al otro miembro. Con el signo cambiado. Menos 10 al cuadrado, ¿no? Y ya está un poquito más fácil. Y ahora, esta expresión 2 por 8 por 12, toda esta expresión, ¿qué está haciendo? Está multiplicando a coseno del ángulo de B. Y como está multiplicando toda esta expresión, pues toda esta expresión al mismo tiempo va a pasar a dividir al otro miembro. Y fíjense, pasó a dividir, ¿no? 2 por 8 por 12. Y en el numerador, pues se copia, tal y como está, tenemos acá 8 al cuadrado, más 2 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, lo mismo. ¿Ok? Hacemos operaciones, 8 al cuadrado, más 2 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, es igual a 108. 2 por 8 por 12, 192. Y ahora vamos a despejar el ángulo de B. Para ello ocupamos lo que es la inversa. Digo, el ángulo B va a ser igual a arco, coseno. Y aquí entre paréntesis voy a dividir 108, dividido entre 192. Directamente en la calculadora científica. Luego presiono grados para convertir a grados, no se olviden. Y voy a obtener 55 grados, 46 minutos, 16,08 segundos. Y ya tenemos el ángulo de B. Bien. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora acá vamos a calcular lo que es el ángulo C. Vamos a calcular este ángulo C. ¿Listo? Entonces, como voy a calcular este ángulo C, lo mismo. Escuchen, jóvenes, para esta parte yo puedo ocupar la ley de cosenos o también puedo ocupar la suma de los ángulos internos. ¿Por qué? Porque ya tengo los otros datos, ya lo he calculado, ¿no es verdad? Pero pueden ocupar cualquiera de los dos. Si quieren ocupar los datos que ya hemos calculado, tienen que estar bien seguros de que esté bien. Porque si está mal, sus anteriores soluciones van a arrastrar ese error a este ejercicio y todo va a estar mal. ¿Listo? Tienen que estar bien seguros para trabajar con los datos que ya han encontrado, que es el ángulo de A y el ángulo de C. Pero si no están bien seguros, por decir, bueno, podrían hacer como yo. Es decir, empleando una vez más la ley de cosenos. Entonces, como yo quiero calcular este ángulo de C y quiero emplear la ley de cosenos, pues, ¿cuál es su lado opuesto de este ángulo C? Prendo la linterna y va a apuntar al 12. Entonces voy a comenzar por el 12. Escribo 12 al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes, que serían el 8 y el 10. El orden no interesa, ¿no? En mi caso yo coloqué primeramente el 8 al cuadrado, luego más 10 al cuadrado, menos el doble producto de esto, es decir, vamos a repetir 8 por 10, ahí tenemos 8 por 10, por coseno de su ángulo comprendido, que sería C, obviamente, ¿no? Porque el ángulo opuesto de 12 es el ángulo de C, ahí tenemos lo mismo. Ahora que tenemos nuestra ecuación, vamos a despejar coseno del ángulo C, ¿listo? Lo mismo que el anterior. Si se fijan, toda esta expresión, toda esa expresión, es decir, menos 2 por 8 por 10 por coseno del ángulo C, ¿qué está haciendo? Está restando. Va a pasar a sumar al otro miembro. Y aquí ya lo trajimos a sumar toda esa expresión. Igual, y en el otro miembro me quedo la suma de 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Fíjense, 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Luego, este 12 al cuadrado que estaba sumando pasó a restar menos 2 al cuadrado. ¿Bien? Ahora finalmente nos vamos a librar de esta expresión, de este producto. 2 por 8 por 10. ¿Qué está haciendo toda esta expresión? Está multiplicando a coseno de C. Y como está multiplicando todo esto, va a pasar al mismo tiempo a dividir al otro miembro, porque está multiplicando. Y fíjense, pasó a dividir 2 por 8 por 10. Y en el numerador, pues se mantiene, a ver, se copia lo que estaba más antes en el segundo miembro, es decir, 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado, se copia. ¿Bien? Luego hacemos operaciones, 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado.
es igual a 20. Luego 2 por 8 por 10 es igual a 160. Ya tenemos la fracción. Luego vamos a despejar el ángulo de C aplicando la inversa. El ángulo C va a ser igual a arco coseno. Abrimos paréntesis y vamos a dividir 20 dividido entre 160. Todo eso lo introducimos en la calculadora científica. Presionamos la tecla de grados para convertir a grados y vamos a obtener 82 grados, 49 minutos y 9,28 segundos. Y ahí termina. Ahora, si ustedes quieren saber si está bien o mal, sumen estos ángulos, le tiene que dar 180 grados y le va a salir 180 grados. ¿Listo? Ahí terminamos, jóvenes. Continuamos la siguiente clase con la segunda parte. Y no se olviden de suscribirse, jóvenes. Denle me gusta y suscríbanse.